coaxial, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Vimos la parte de cable coaxial y exactamente nos quedamos en el par trenzado. El par trenzado es un medio de transmisión guiado que está en retroceso en cuanto a su uso, en favor a la fibra. El cable de par trenzado, pues como veis aquí, está formado por uno o más pares de hilos. Veis que aquí en este caso pues tenemos 1, 2, 3 y 4 pares. 4 pares quiere decir que es un cable de datos. Los cables de Ethernet tienen 4 pares. ¿De acuerdo? En cada par los hilos están están enlazados entre sí, están trenzados entre sí. Y cada hilo está cubierto por un plástico aislante que lo protege de emisiones electromagnéticas también. El trenzado se utiliza para reducir el efecto de la diafonía. Recordad que la semana pasada estudiamos lo que era la diafonía. ¿Qué es la diafonía? Pregunto. ¿Quién se acuerda de lo que es la diafonía? A ver, venga, vea, ¿qué es la diafonía? ¿Te acuerdas? No, la verdad que no. Me he vuelto a mirar el otro tema, pero este no lo había repasado. ¿No? ¿Alguien se acuerda de lo que era la diafonía? Venga, diafonía, Creo porque es... que cuando pues había una señal eléctrica recorriendo un cable, por el campo magnético que genera, habla, entre comillas, ¿no? Diáfono, habla con el otro cable y bueno, produce interferencia con los datos que transmite el otro cable. Creo, algo así. Y que había dos tipos de diafonías también, creo recordar. Vale, correcto. La diafonía es un tipo de interferencia, ¿de acuerdo? Es el típico tipo de interferencia que se da en este tipo de cables. Muy bien, más o menos. El cable de par trenzado se utiliza tanto para la voz, es decir, para el teléfono. Entonces veréis dos pares. En la línea telefónica, el pequeñito, son dos pares nada más, son 4 hilos. Y en datos son 4 pares, 8 hilos en total. Como ya he comentado, es un cable de Ethernet de 4 pares. ¿Cuáles son las ventajas medio de transmisión, de este tipo de medio de transmisión, del par trenzado? Pues que es fino, es muy ligerito, tiene cierta robustez, es muy flexible y las conexiones son sencillas. El crimpar Chicos, el cable es muy sencillo, se queréis corta, octonauta? se pone la cabecita y es fácil. Los conectores que veréis normalmente, no sé si los conocéis, empiezan por RJ. Tenemos el RJ45, que es el típico conector para cables de teléfono, el pequeñito, la cabecita pequeña. El RJ11, que es el grande, es el de 11 hilos, perdón, el de 4 hilos. RJ, el RJ11. Tenemos también RJ49, tenemos uno de 6 hilos, RJ12 para voz, etcétera, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis los tipos de conectores que existen: RJ45, el 49, el 11, que es el típico de datos, y el 12, que es de 6 hilos. En cuanto a la clasificación de los tipos de cable según el tipo de aislamiento, pues esto es pregunta de test, y normalmente lo ponen en los test. Son los que tenéis aquí a continuación, muy facilitos de estudiar. Tenemos el cable típico, que es el UTP. Este UTP son cables de par trenzado sin apantallar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la pantalla? La pantalla es como aislante adicional a cada cable. ¿Vale? Entonces, en el caso del UTP, como veis aquí, están todos los cables, pero sin apantallar. Shield. El siguiente, el FTP, se llama Foil Twisted Pair, es un cable UTP donde hay un apantallamiento al conjunto total de todos los cables. ¿Veis esta mallita que recubre los cables? Este es el apantallamiento. Esta cubierta lo que hace es mejorar las interferencias con respecto al exterior, es decir, no hay interferencias con respecto al exterior, lo aísla. El siguiente es el STP, se llama Shield. Este es el protegido, este también se utiliza bastante, y es que cada par, como veis, está apantallado. ¿Lo veis? Cada par pequeñito tiene su pantallita.
¿vale? Es una pequeña lámina de aluminio que lo aísla entre los pares. Esto hace que unos pares no interfieran a los otros. Y finalmente el SFTP, que sería el más aislado, que tiene apantallamiento por par y apantallamiento global. Entonces, si veis aquí, tenéis una pantalla por todos y una pantalla para cada par, ¿vale? Esa es la diferencia. Esto hay que aprendérselo bien, porque es pregunta de test. En cuanto a los estándares que también lo preguntan, alguna vez he visto alguna pregunta de esto. Bien, pues hay dos organismos que se encargan de la estandarización del cable de par trenzado. Uno es el ANSI, el American National Standard Institute, y el otro es el ISO, que es uno es americano y otro es a nivel global, ¿no? Es el International Standard Organization. Bien, pues la diferencia entre uno y otro es que ANSI define el concepto para los cables de categoría, mientras que ISO define la clase. ANSI define el concepto de categoría con unas características individuales independientes para cada elemento. Es decir, los cables tienen su categoría. Por ejemplo, un panel tiene su categoría, un conector su categoría. Mientras que ISO define el concepto clase como un nivel de calidad de extremo a extremo, es decir, contando todos los elementos intermedios. ¿Lo entendéis? ¿Sí? No. Uno es específico. Sí, bueno. Uno es, pues el cable tiene su categoría, el panel de control, los paneles donde se conectan tienen su categoría, mientras que ISO lo cuenta todo, de extremo a extremo. El cable y todos los elementos que hay en medio. Entonces, la que más se utiliza, pues es el estándar de ANSI para los cables, y dentro del estándar de ANSI pues tenemos hasta la categoría 8. Hay algunas de estas categorías que están retiradas. Y alguna pregunta he visto, ¿cuál de las siguientes categorías de tal está retirada? Por ejemplo, la categoría 1 es la que se utilizaba para comunicaciones telefónicas analógicas y digitales, con RDSI, por ejemplo, la antigua red RDSI. La categoría 2, también retirada, es la que se utilizaba en un tipo de red que se llama Token Ring, que era un anillo a 4 megabits por segundo. La categoría 3 era de Ethernet a 10 megabits por segundo. La categoría 3 está vigente porque todavía existen trazados de este tipo de cable. La categoría 4 es la que utilizaba Token Ring, pero en vez de 4 megabits, de 16. La categoría 5 está retirada porque la vigente es la 5E. La categoría 5 es Fast Ethernet. Fast Ethernet era 100 megabits por segundo. Fast Ethernet. Para que os hagáis la idea, ahora mismo, dentro de las redes Ethernet, pues estamos del orden, lo que menos se tira es de 10 gigabits por segundo, ¿vale? Estando en órdenes de 100 gigabits por segundo en Ethernet, ¿vale? Eso es un dato importante. Entonces, 100 gigabits por segundo son las velocidades estándares más o menos que se manejan actualmente, entre 40 y 100, ¿eh? Sin embargo, bueno, pues entre 10, 40 y 100 es lo que podréis ver. Bueno, pues la 5E hubo mucha tirada, y de la 5E también todavía está vigente, es polivalente y sirve tanto para Fast Ethernet a los 100 megabits por segundo como para Gigabit Ethernet, es decir, un dígito más, un gigabit por segundo. Si veis aquí también, las frecuencias también varían. A mayor frecuencia, mayor velocidad, evidentemente. Entonces, para que más o menos os hagáis una idea, ahora mismo estamos del orden de los 1000 megahercios en cuanto a la frecuencia, en cuanto a las frecuencias. Ahora veremos un poquito más lo más nuevo. La categoría 6 también está vigente y se utiliza para Gigabit Ethernet fundamentalmente, y puede transmitir tanto a 1G como a 10G. Lo que pasa es que la distancia es pequeñita, o sea, no tiene más distancia, que es lo que mejora la categoría 6A, también vigente.
La categoría 6 es retrocompatible con la 5E también. Eso es todas las categorías, y con la 3. Son todas las características de esta categoría. La 6A aumenta la distancia con respecto a la 6. Si antes teníamos 55 metros de distancia, ahora ya tenemos pues 100 metros. La categoría 7A, que transmite en frecuencias de 1000 MHz, es la que permite ya velocidades más actualizadas. Estamos hablando de 40 GB por segundo a 100 GB por segundo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Además, tiene unas especificaciones más estrictas para la diafonía y el ruido. La categoría 8 está en definición. Es una norma, es una categoría que está aún en definición. Hablamos de unas frecuencias de 2 GHz, es decir, 2000 Hz, con velocidades mínimas de 40 GB por segundo y transmisiones pues a más distancia. ¿Vale? La categoría 9 y 10, pues evidentemente no está creada, está creándose y se tira sobre cables SFTP de 8 pares. Y estos son las categorías, pues eso, lo que os comentaba. Preguntas de esto, aprenderse las que están vigentes, fundamentalmente. La 5E, la 6, la 6A, la 7, la 7A, que son las que están actualmente, las que se tiran actualmente, y la 8 y la 9 y la 10 como futuras, pero que todavía no hay unas implementaciones pues reales, ¿vale? La equivalencia con la ISO es muy sencilla. En la ISO, en vez de categorías, se utilizan letras para las clases. Entonces, recordamos, en ANSI son categorías, en ISO son clases. A partir de la categoría 3 se empieza a contar, que es la primera vigente, y la equivalencia es la clase C, y a partir de ahí van corriendo las letras hacia adelante. La 5 es la D, la 6 es la E, la 7 después de la E va la F, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Como solo tenemos hasta la 7, pues por ahora solo hay hasta la clase F. ¿Esto está entendido? Bien. Vale. Sí. ¿Pasamos? Sí. Dime. Lo que he ido con latencia, que he dicho que sí, está entendido. Vale, perfecto. Una pregunta. Esto de las categorías, sí, dime. Es solamente para par trenzado, ¿vale? Solamente para par trenzado. Para cobre. Normalmente estamos en un momento en el que lo que se hace es ir retirando el cobre frente a la fibra. Tanto en CPDs, en la tirada de los CPDs, como en lo que se llama la última milla, es decir, la red de acceso. La red de acceso es la que conecta nuestra casa con el último punto que haya de conexión a la centralita, por así decirlo, ¿vale? Ya estudiaremos eso, el FFTH, el FTT, etcétera. Fiber to the home, fiber to the curb, fiber to the etcétera, 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 ¿vale? Muy bien. Fibra óptica. Bien, esto es pregunta de test también, ¿eh? ¿De acuerdo? Especialmente los tipos de fibra óptica, el monomodo y el multimodo. Típica pregunta de test. La fibra óptica es esto que veis aquí. Tenemos un núcleo de fibra de vidrio, aunque actualmente existen implementaciones en plástico o nuevas versiones donde el recubrimiento es al revés, es decir, el vidrio va por fuera y lo que hay es aire, consiguiéndose
velocidades cercanas a la luz, porque al final aquí hay atenuación, ¿vale? Y hay pérdidas. Bueno, resumo, el núcleo es de fibra de vidrio y tiene un alto índice de refracción, no de reflexión. Reflexión es lo contrario, que bota la luz. Refracción es que atraviesa, ¿de acuerdo? Por fuera hay una capa de revestimiento de un material similar al vidrio, pero ahora veremos que tiene menor índice de refracción, más reflexivo, para hacer que el haz de luz se confine dentro del núcleo, y todo ello está envuelto por una cubierta de plástico opaca que le proporciona la consistencia al cable. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, aquí no se produce interferencias. No hay interferencia como sí hay en el cable de par trenzado. Eso es otra de las preguntas de test. No hay diafonía, porque no hay excitación de los electrones en el cable, que es lo que produce las ondas electromagnéticas alrededor del cable, simulando una antena, como una antena de radioemisora, ¿vale? Aquí no. Aquí es luz que va por una fibra de vidrio, ¿de acuerdo? Y lo que sí que tenemos es lo que se llama la dispersión, ¿eh? Y esto es pregunta de test. ¿Qué es la dispersión? ¿Alguien me puede decir qué es la dispersión? Venga, dispersión. ¿Qué es la dispersión? Ven aquí, Bien, ven aquí y trae si el veis papel aquí, que te la interculó. bueno, realmente no es la luz que se pierde, sino que la luz se emite en distintas frecuencias y hay unas, ¿veis? Que, bueno, no es que se emitan en distintas frecuencias, sino que siguen distintos caminos, ¿eh? Y esta veis, pues que va por aquí así, con lo cual esta, pues llegará más tarde porque está dando más botes, y esta, sin embargo, pues va más recta y pues llegará antes. Entonces ahí hay un desfase, hay una diferencia de tiempos de propagación de los rayos de luz que toman diferentes trayectorias según la frecuencia en la que se esté emitiendo, ¿vale? Entonces tenemos dos tipos de dispersión, ¿eh? Dos tipos de dispersión. Hasta aquí son conceptos que hay que estudiarlos, ¿eh? ¿Vale? Entonces no podemos nacer sabiendo esto, pero hay que estudiarlo y profundizar en ello. ¿Por ahí todo bien? ¿Vais comprendiendo todo? Sí. ¿Sí? Bueno, pues tenemos dispersión intermodal, que es lo que he comentado antes, es entre modos, y afecta solamente a un tipo de fibras que son las multimodo, que es la que os he enseñado antes. Es la causada por la diferencia del tiempo de los rayos de propagación, o sea, la diferencia de tiempos de propagación de los rayos de luz, ya que estos toman distintas trayectorias por la fibra. Esto no pasa en la fibra monomodo, ahora veremos qué es, porque el haz de luz se propaga en un solo modo, en modo fundamental, ¿vale? Es decir, es capaz de que el haz de luz quede totalmente concentrado en un solo modo. Esta es la intermodal, por eso es decir, entre modos, intermodal. Mientras que existe también otro tipo de dispersión, que es la intramodal. Y esta es la que afecta a las distintas longitudes de onda de la luz, que hace que se propague a distintas velocidades. Tira esto a la basura de al lado del bate. ¿Vale? Y esta afecta a todos los tipos de fibra. Dependiendo de la longitud de onda en la que emitamos, pues hay mayor o menor dispersión. Y por lo tanto, llegarán antes o después. ¿Por qué os sucede esto? Hay veces que emitimos de forma simultánea en distinta longitud de onda. Para emitir de forma simultánea información, es decir, por una longitud de onda se emite. Vamos a tirar esto también a la papelera. Un conjunto de información, por otra otro, y así duplicamos el ancho de banda. Triplicamos el ancho de banda. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Entonces, dos tipos de dispersión. La intermodal,
que es esta de aquí, y la intramodal. Una no es debido a las trayectorias, y solo se producen fibras multimodo, y otra es debido a la longitud de onda, y se produce en todos los tipos de fibra. ¿Vale? Bien. Dame. ¿Creéis que hay atenuación en la fibra óptica? ¿Quién me puede decir si hay atenuación? ¿Sí o no? Sí, A ver. A ver, vamos a ver. Roberto, ¿hay atenuación en la fibra óptica? ¿Sí o no? A ver, ¿qué es la atenuación? Pues yo diría que sí, pero bueno. Sí. Pérdida, ¿Y qué es la atenuación? de fuerza, de potencia. Se te oye un poco mal, pero bueno, te entiendo. A ver, Seila, ¿qué es la atenuación? ¿Qué es la atenuación? Vamos a ver. La pérdida de potencia. Exacto, es la pérdida de potencia. Por lo tanto, efectivamente, le afecta a la fibra. Puede haber pérdida de potencia. Pérdida de potencia y hay posible que a lo mejor haya que regenerar el haz de luz, ¿no? La información. Bien. Y le afecta la diafonía, Seila. ¿Tienen diafonía? No. ¿O interferencias con otras fibras ópticas, por ejemplo? ¿Que pasen o que discurran cerca? Diría que sí. No. ¿Tú crees que sí? No. Sí, no, porque si no, veo que también tiene cubierta y revestimiento, si no... Sí, pero eso es para que... Sí, pero eso es para que no haya dispersión. Chicos, ponemos los A tonautas. ver, vamos a ver si alguien me lo dice. ¿Hay o no hay? No hay. No hay. ¿Por qué no hay? Claro, efectivamente, cuando tú pasas una corriente por un hilo, eso genera un campo magnético. No hay interferencias. ¿De acuerdo? Ese es uno de los grandes avances de la fibra. Bien. Ahora, tipos de fibra. Muy importante. Pregunta de test. Dependiendo del radio del núcleo y los índices de refracción, los cables de fibra se clasifican en 3. El primero es la fibra monomodo, es la más rápida. En la fibra monomodo, el diámetro del núcleo es tan pequeñito y la diferencia de índices de refracción es tan pequeñita que hace que la luz se propague en modo fundamental. Estos son los que proporcionan el mayor ancho de banda y la mayor velocidad. Sin embargo, el problema es que cuando quieres empalmar hilos es más complicado porque el núcleo es más pequeñito, ¿vale? Cuando quieres empalmar el conector es más complicado. ¿De acuerdo? La fibra monomodo es la que se utiliza para el backbone, por ejemplo, para los backbones. ¿Sabes lo que es el backbone? Es el cableado central, más o menos, el cableado core. O para el backbone en los CPDs, en un centro de proceso de datos. La siguiente son las fibras multimodo, que son las correspondientes a este y a este. ¿Lo veis? Estas son fibras multimodo. Y hay dos tipos. La de índice escalonado y la de índice gradual. Esta es la de índice escalonado. ¿Por qué se dice escalonado? Porque hay un escalón de índices de refracción. Es decir, tenemos el vidrio y tenemos arriba el revestimiento. Pero la diferencia, no hay como una diferencia gradual entre la refracción aquí y en el revestimiento. ¿Vale? Y esto produce una dispersión intermodal mayor. ¿De acuerdo? Hace que al existir este salto tan brusco entre la interfaz de ambos, pues haya más dispersión intermodal y por lo tanto tenga menor ancho de banda. ¿Vale? Esto lo que quiere decir básicamente es que
aquí es todo transparente y aquí de repente es más opaco, pero no hay como un degradado de la transparencia, ¿vale? Sin embargo, en estas de aquí, en las multimodo de índice gradual, sí hay un degradado. El índice de refracción del revestimiento no es constante, sino que cambia de forma gradual. Es más transparente por aquí y menos por aquí. Eso hace, o eso provoca, el efecto, es que al no existir este salto tan brusco entre la interfaz central, entre el núcleo con el revestimiento, se reduzca la dispersión intermodal y lo que provoca es esta figura tan bonita que hay aquí, más bonita que esto de aquí, que es desordenado, y evidentemente esto se traduce en un ancho de banda y por lo tanto mayor velocidad. ¿Vale? ¿Lo veis? Bien, ahora os pregunto yo a vosotros, por ejemplo, a ver si me lo sabría decir, no sé cómo está Carmen, si puedes hablar. Carmen, Sí. ¿cuál es la más rápida? ¿La monomodo o la multimodo? La monomodo. Muy bien, monomodo. perfecto. Estupendo. ¿Y dentro de la multimodo, la de índice escalonado o la de índice gradual? La gradual. Es que velocidad no es ancho de banda. O sea, la gradual Bueno. tiene más ancho de banda, pero eso no indica, tendrá más throughput, pero no más velocidad, ¿no? Bueno, en definitiva, el rendimiento es mejor. Por lo tanto, se traduce en unas mejores prestaciones que al final mayor velocidad. Hablemos de ancho de banda. ¿Cuál tiene mayor ancho de banda? Sí, el de índice gradual. Al reducir la La de dispersión. gradual. Perfecto, estupendo, muy bien. Muy bien. Bien, ¿hasta aquí todo bien? ¿Entendido? Vamos a ver algunos conceptos más de fibra. Primero, en cuanto a los emisores. El emisor es la linternita que ponemos, bueno, el haz de luz que vamos a propagar. Los emisores. Los dos tipos que hay son LED, que como comprenderéis, pues es menos eficiente. Son los Light Emitted Diodes, generan una de luz que se llama no coherente, es decir, múltiples rayos de luz en distintas direcciones. Es una luz de tipo multimodo. Mientras que los diodos láser son los que proporcionan mejores prestaciones, porque son emisores de luz coherentes, solo emiten en un modo fundamental. ¿Vale? Pero esto está visto desde el punto de vista del emisor de luz. Y en cuanto a la longitud de onda, también es importante saberlas, son las ventanas, porque dado que, debido a los procesos de fabricación del vidrio, pues existen longitudes de onda o ventanas de transmisión en las que se comporta mejor el vidrio para la transmisión de la luz. Estas son las ventanas. Las ventanas son las zonas en las que la atenuación es menor. Son las zonas en las que por las características del vidrio la atenuación es inferior o más baja. Y son las longitudes de ondas en las que hay que transmitir. ¿De acuerdo? Tenemos, aquí siempre hay un poco de debate, pero bueno, en principio tenemos 4 ventanas, fundamentalmente, ahora que veremos que realmente son 3 extendidas, etcétera, pero lo vamos a explicar ahora un poco para entenderlo mejor. Bien, normalmente la vamos a ver como 3 ventanas, ¿de acuerdo? Aunque la cuarta y la quinta son las extensiones de la tercera ventana, pero vamos a explicar ahora. La primera ventana es esta de aquí, ¿vale? Es la primera ventana, es la primera en la que se empezó a transmitir.
porque además era la más sencillita de utilizar. Y veis que tiene mucha atenuación. Después la segunda ventana, que está por aquí, la segunda ventana, veis que aquí, veis el valle, ¿no? O la depresión, ¿eh? Aquí veis que hay menor atenuación. Y eso es lo que se busca con las ventanas, menor atenuación. Bueno, pues está del orden de los 1300. Aquí tenéis las longitudes de onda. Esto lo preguntan, ¿eh? Preguntan la longitud de onda. ¿De acuerdo? Y la última ventana, que se separa en 3 bandas, la S, la C y la L, está por aquí. ¿De acuerdo? Esta es la tercera ventana convencional, pero tenemos una S de short y una L de long y una C que es la convencional. ¿De acuerdo? Como veis, después tenemos extensiones. Por ejemplo, existe una cuarta y una quinta ventana que se asocian a la banda L, la long. O sea, la long es la cuarta ventana. Y la E, que sería esta de aquí, sería la quinta ventana. ¿Vale? O sea, esta es la cuarta ventana, o L o tercera L, porque dependiendo un poco del, no sé cómo decir, de la literatura, pues la veréis como la tercera ventana L o cuarta ventana. ¿No quiere plátano? Y tenemos la quinta ventana, que es la extendida, esta de aquí. ¿Tienes caca? ¿Vale? ¿Tienes caca? Aquí hay un pico que es debido a que cuando se fabrica el vidrio pues guarda agua y en esta longitud de onda pues se transmite peor. Este pico con los procesos de fabricación actuales se reduce. Es el concepto que viene aquí abajo, que se llama Zero Water Peak Fiber o Low Water Peak. Con los mecanismos de producción actuales de fibra ya no se produce este pico, ¿vale? Por eso se ha podido utilizar también esta ventana extendida o quinta ventana, ¿vale? ¿Sí? Es un poco abstracto, quizá esto. Vale, ¿hasta aquí alguna duda? Si me preguntáis, ¿me tengo que aprender los rangos de longitud de onda? Pues sí. Hay que aprenderse de dónde a dónde va cada ventana. ¿Vale? Aproximadamente. Porque pueden poner más o menos, lo podéis ver. Y es pregunta de test eso, ¿eh? Bueno, pues visto esto, hay una normalización, igual que había una normalización para el pretrenzado, hay una normalización para la fibra, que obedece a la ISO 11801, que es muy conocida, la 11801. ¿Vale? Es un numerito que hay que aprenderse. Clasifica las fibras con esta nomenclatura. Tenemos el OS1, la O es de optical, evidentemente. La S es de single mode. ¿Qué es single mode? Monomodo, efectivamente. Y la M es de multimode. ¿Correcto? ¿Vale? Bueno, pues el número indica mayores prestaciones y además antigüedad. La OS2 pues tiene mejor prestaciones que la OS1 y la OM5 pues tiene mejor prestaciones que la OM1. Aquí además tenéis un rango temporal, como veis, OM1, OM2 de las Optical Multimode, y cada una tiene unas características. La primera, OS1, es fibra monomodo con una relación entre el núcleo y el revestimiento de 9 con respecto a 125. De 9 micras, 125 micras. Trabaja en segunda y tercera ventana y se utiliza para aplicaciones de interior, fundamentalmente como CPDs o cableado
backbone en campus, lo que se llama cableado de campus. Ahora veremos el cableado estructurado, que es esto del cableado de campus. ¿Vale? Bien, después tenemos la 2, es superior y permite trabajar también en segunda y tercera ventana, apropiado para aire libre. Esta es de interior, más de interior, la OS1 es de más de interior. Esta permite trabajar fuera en exterior, más robusta. Las OMs, tenemos la OM1 y fijaros aquí la relación es mucho mayor, o sea, mucho mayor con respecto a la anterior. Aquí es 925, aquí es 62,125. Esto quiere decir que pues, el núcleo es más grande. Permite pues, el gigabit por segundo a 300 metros. La OM2, esta es la OM1, aquí. La OM2, que fijaros que reduce la relación entre el núcleo y el revestimiento a 50-125 micras y aumenta la distancia, 500 metros. La OM3 ya tenemos 1500 a 1 giga, o bien si reducimos la velocidad, pues evidentemente, perdón, si reducimos la distancia, pues aumentaremos la velocidad. Esto es clásico en todos los medios de transmisión. 10 gigas a 300 metros. La OM4 ya tenemos 10 gigas directamente a 500 metros. Y la OM5 está aquí, que es la que se utiliza para la tecnología de multiplexación por división de onda, WDM. No sé si habéis oído hablar de WDM, Wave Dense Multiplexation. ¿Habéis oído hablar? ¿Qué tiene esta fibra? Pues esta fibra permite admitir transmisiones simultáneas. ¿De acuerdo? Por eso veis, no sé si lo veis aquí, lo podéis apreciar. Entonces aquí podemos emitir en distintas longitudes de onda varios haces de luz. ¿Lo veis? Esto cuatriplica, por lo tanto, el ancho de banda. Y es lo que se utiliza, por ejemplo, para unir CPDs. Los CPDs, entre ellos, que requieren, por ejemplo, un alto nivel de sincronización a nivel de dato, pues utilizamos este tipo de fibras que permiten el poder transmitir varias longitudes de onda a la vez, varios haces de luz a la vez, distintas longitudes de onda. Es lo que se llama multiplexación por división de onda. ¿Habéis entendido esto? Sí. Pregunta, a ver. Sí. Sí, claro. Sí, sí. Esos son los límites de atenuación. ¿Vale? Sí. Son las cosas que veis en la... ¿No habéis visto unas terminaciones? O bien va por dentro del suelo, o bien hay unos paneles en la calle que es una especie de armario y ahí se interconecta con la otra, etcétera. Bueno. Bien. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, actualmente tenemos investigaciones que el diseño de la fibra lo hacen al revés. Es decir, el núcleo central es hueco, es aire, y el revestimiento es un anillo de vidrio para dirigir el rayo láser. Al ser hueco no hay refracción directamente. El haz de luz va a velocidad de luz, vamos. Reduce latencia, reduce desfase y se llama Hollow Fiber Core, ¿vale? Hollow Fiber Core. Está en experimentación, ya os digo. No se suele... ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Bien. Bueno, existe también otra clasificación de los cables de fibra según el revestimiento.
de fuera, ¿no? El de aquí. La cubierta, perdón. La cubierta. Y entonces tenemos dos. Tenemos el cable de estructura ajustada, que sería este, que, como veis, está muy ajustadito, ¿eh? Lo que es el revestimiento, el núcleo de fibra, está muy ajustadito a la cubierta, no hay holgura, se puede decir, y el holgado, ¿vale? Que es este de aquí, que esto está hueco, aquí hay una zona hueca y directamente está la fibra con el revestimiento por aquí, así colocado. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues este da una mayor resistencia a fuerzas mecánicas, ¿vale? Claro, efectivamente. Los otros son como más... no puedes doblarlo tanto. Tened en cuenta que, además, otra cosa, en los cables porque yo esto lo he visto, cuando se ha hecho los cableados, hay gente que coge y los hace como... Esto no es cobre, ¿de acuerdo? O sea, cuando hace un cambio de dirección del cable, tú no puedes coger y ponerle a 90 grados. Tienes que darle cobertura, porque si no se pierde se pierde ancho de banda también, ¿vale? Además se rompen, son delicados, ¿eh? ¿Vale? Bien. Conectores. Bueno, pues los conectores de fibra son los que veis aquí. Como veis, hay muchos tipos. Y son los que se encargan de conectar la fibra a un elemento físico, como puede ser un servidor o como puede ser pues una roseta o algo similar. Seguramente vosotros habéis visto en alguna casa ¿verdad? El FC. ¿Lo habéis visto? ¿No? Yo creo que me comentaste vosotros, no, es que mi madre tiene cable coaxial. No, es esto, ¿vale? CFC. Este de aquí es ese duplex. Bueno, pues aquí están todos los tipos FC. Este sería el FC. Tenemos el FDDI tenemos el LC, el MT-Array. Aquí hay muchas fibras, Este es un empalme con muchas fibras. Tenemos el duplex con 2. Tenemos el ST, que es este de aquí, etcétera. Los más utilizados son el ST, el FC, el LC, este de aquí, y esto de aquí, y este de aquí, ¿vale? Aunque yo he visto muchos, bueno, yo es que los he visto todos, pero bueno. ¿Vale? Estos MT-Array vienen preconectorizados. Esto quiere decir que te vienen así de fábrica, vamos, prefabricados, ¿vale? Ya te viene todo el cable con el conector MT-Array. Lo que pasa es que ahí te pueden meter muchas fibras simultáneamente. Bueno, caracterización de las fibras ópticas. La caracterización de la fibra óptica es el análisis que hay que realizar para ver o para garantizar la calidad y la efectividad de la transmisión de la fibra. Este tipo de mediciones pues se realizan sobre distintos parámetros. Por ejemplo, se mide la atenuación, se mide la dispersión, se mide la reflectancia, ¿vale? Y todo esto se mide por un aparatejo que se llama OTDR, que es un reflectómetro, el Optical Domain Reflectometer. OTDR es un chisme, realmente es una cosa que lo que hace es iluminar la fibra y te mide todos estos parámetros, ¿vale? Tiene que certificar la fibra. Lo normal es que cuando haces un cableado de fibra, por ejemplo un CPD, todas las fibras, o cuando pones un elemento nuevo, las fibras tienen que venir certificadas, es decir, tienen que venir validados todos estos parámetros, tienen que venir caracterizados. Tiene que venir un check por cada uno de los parámetros para garantizar que la fibra está en buen estado,
que no tiene pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. El POF, la fibra óptica plástica, el Plastic Optical Fiber, ¿eh? Este lo he añadido nuevo. Y en este caso la fibra, en vez de estar hecha de vidrio, el núcleo, en vez de estar hecho de vidrio, está hecho de plástico. Es decir, es más barato. Es una alternativa más económica. Pero que evidentemente, pues el núcleo es mucho mayor, entre 200 y 100 veces mayor, por lo tanto es menos rápida, tiene mayor atenuación, mucha más dispersión, pero sí que es verdad que el cable es más flexible, o sea, es decir, el plástico es más flexible que el vidrio, no se rompe y la instalación de conector es más sencilla, pero evidentemente tiene menos rendimiento, ¿vale? ¿Entendido? Este es el low cost, el POF, Plastic Optical Fiber, sí. Ha habido una pregunta este año. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Eh? Bueno, y transmitimos señal óptica, pero después hay que transformar esa señal óptica en... ¿Qué entiende al final un equipo, un sistema? Pues al final hay que transformar la luz en corriente eléctrica, para que funcione dentro del servidor. Esto es lo que hacen los conversores, luz-corriente eléctrica. Convierte la señal luminosa en señales eléctricas. Y hay dos tipos. Los de los fotodiodos PIN y los de avalancha. Los PIN se utilizan fundamentalmente en distancias cortas. Y los de avalancha permiten una mayor discriminación. Utilizan a mayor distancia, ¿vale? Es decir, son más precisos. Básicamente esa es la diferencia. Vale. Bien. Ahora, ¿alguna cuestión? ¿Hacemos un repasito? ¿Hacemos un repasito? A ver, de las partes más importantes. Venga, vamos a hacer un repasito. A ver. Pues por ejemplo, a ver, Cristina, vamos a ver. Dentro de la fibra, bueno, vamos a hablar primero del cable de par trenzado, ¿vale? ¿Por qué está trenzado el cable? ¿Qué es lo que elimina el trenzado del cable del medio de transmisión de cable de par trenzado? A ver. Las interferencias. Puede ser. Las interferencias, en concreto hay una interferencia que afecta especialmente al cable de par trenzado, al cable de par trenzado, que se llama la... Diafonía. Correcto, la diafonía, muy bien. Bien, y dentro del cable de par trenzado tenemos, según el apantallamiento, tres tipos. Dime, a ver si me sabes decir cuáles son. ¿El cuál? Sí. ¿Tres tipos de apantallamiento? Sí, según el apantallamiento de los cables, tenemos tres tipos. Uy. ¿Tres tipos o cuatro? No sé cuáles. Me acuerdo de uno, el UTP. Ah, que esto no era mío. Sí, tú, sigue. Da igual. Ah, es que no sabía. Me acuerdo de uno, de dos, el UTP y el STP. Ah, y FTP puede ser el otro. Efectivamente, hay FTP. ¿Y hay otro más? SFTP, ¿vale? Son cuatro. Vale, dime cuál es el que está Perdona, dime cuál es el que está apantallado los pares y por par. Todos los pares y por cada uno de los pares. ¿Cuál es? El SFTP. El SFTP, correcto. ¿Cuál es el cable sin apantallar? El UTP. El que no tienes. El UTP, el Unshield. Muy bien. Dime cuántos pares tiene, por ejemplo, un cable de datos de par trenzado. ¿Cuántos cables tendrá? ¿Cuántos pares de cables tiene? 4 pares. 4 pares, correcto. 4 pares. Muy bien. O sea, 8 hilos. 8 hilos. Muy bien. Vale, y... a ver, por ejemplo, no sé, David, a ver, por ejemplo, David,
en la estandarización del cable de par trenzado, recuerda que hay dos organizaciones, que es el ANSI y la ISO. El ANSI, ¿cómo distingue los tipos de cable en cuanto a sus prestaciones? ¿Por qué? ¿Por categorías o por clases? Por categorías. Por categorías, muy bien, correcto, efectivamente. Vale, y ahora, a ver, por ejemplo, tú mismo, dime, te voy a decir una categoría y me dices si está activa o si no está activa, es decir, si no está retirada. Por ejemplo, la categoría 5E, ¿sí o no? Esa está activa. Sí. ¿Y la 5? La 5 no. No, la 5 no, correcto. Eso no lo he Correcto. entendido muy bien, Y- Alejandro. ¿Por qué la 3 sigue vigente y la 5 está retirada? Bueno, son también las aplicaciones, las aplicaciones en cuanto al tipo o a la topología de la red. ¿Eh? De acuerdo, y también depende un poco de las de si, bueno, pues si hay todavía una planta muy amplia de despliegue o no, Ok. ¿vale? Bien, y por ejemplo, la categoría 7A, ¿qué velocidad crees que nos puede dar? ¿10 gigabits por segundo? ¿1 gigabit por segundo? 100 gigabits por segundo. A ver, ¿cuánto crees? ¿Me has dicho la 7 o la 7E? O la 7A. La 7A, perdona, la 7A. La 7A creo que eran 40 gigabits a 100 gigabits. De 40 a 100, ¿vale? De 40 a 100. Vale, pues venga, vamos para acá, vamos a la parte aquí, vamos a la parte de fibra y vamos a preguntar aquí, a ver, aquí en... Vale, muy bien, muchas gracias. A ver, por ejemplo aquí, vamos a ver, Cristina. Cristo, entre los dos, venga, entre los dos. La fibra óptica, en la fibra óptica, ¿hay atenuación? Sí. ¿Cómo que no? Sí, No. sí, claro. Sí, que- no hay telefonía. pero- Eso. Vale. ¿Y hay dispersión? Sí. ¿Hay la dispersión? Sí. Sí. Intermodal, Hay dos tipos intramodal. de dispersión, ha dicho. Sí, hay dos tipos de dispersión. ¿Qué es la dispersión? ¿Os acordáis que la dispersión? La intermodal, la intramodal. Había dos tipos, ¿vale? Había una longitud de onda, ¿no? Eso es. Y luego solo afectaba a la longitud. Las diferentes longitudes de onda se propagan a distintas velocidades. Y la otra es, debido a las trayectorias, Es verdad. la intermodal. Vale, ¿y cuál afecta a las fibras, a todas las fibras? ¿Cuál? ¿La intermodal o la intramodal? Intramodal. La intramodal. Eso muy bien. Según el radio del núcleo con respecto al revestimiento, existen tres tipos de fibra. ¿Cuáles son? Monomodo, multimodo Monomodo y multimodo. y otro multimodo. Sí. Y dentro del mismo modo, ¿qué dos tipos hay? Eso sí que son los dos. Escalonado y de gradiente. Índice Bueno, sí, gradual. había los multimodo con el gradiente, ¿no? Eso es. Índice gradual se llama, o índice escalonado. Gradual, pues de forma gradual, y escalonado es, hay un escalón, ¿vale? Os acordaros de este dibujito, ¿eh? El escalón aquí y esto que es gradual, ¿vale? Eso es la forma, de verdad. No es la forma realmente. Vale. Esto no es la forma. Aquí no hay una representación. Es el índice de refracción, o sea, es el salto que hay entre uno y, vamos, es el salto que hay entre el núcleo y el revestimiento. Vale, está claro. Vale, pues, ¿cuántas? Bueno, dime las ventanas de transmisión. Las ventanas de transmisión, tradicionalmente hay 3. Dime
la segunda ventana, ¿en qué rango de direcciones, en qué rango de longitud de onda está? 1200 supongo. 1200. 1200, 1300. Me parece. Sí, ¿eh? Pues no, claro. Sí, Vale, bien. Más o menos, que no es 1300 más o menos, ¿vale? 1200, 1200, 1300. Vale, porque luego otro no se me queda. bien. ¿Qué es un OTDR? Un OTDR. El aparato que mide las... Si las siglas son Optical Transmisión. No sé. Domain reflectómetro. Eso es, correcto. Vale, muy bien, pues ya está, un poquito más o menos, ¿de acuerdo? Venga, vamos a terminar el tema. Alejandro, perdona, una pregunta. Sí, dime. ¿Hay una relación directa entre el tamaño del núcleo y la velocidad? ¿O es decir, entre la relación entre el núcleo y el revestimiento con la velocidad o no? Es decir, si el núcleo es más grande transmite más o... Sí, claro, por supuesto. Esa es la diferencia entre la fibra monomodo y la multimodo. Vale, pero como en en la fibra esa de POF, ¿no? El núcleo era mucho más grande y sin embargo era un poco más lenta, ¿no? ¿O eso sería una excepción? Claro, por eso. Claro. En las plásticas el núcleo es más grande. Por lo tanto, al ser el núcleo más grande tiene mayor dispersión y la velocidad es menor. Vale, entonces Cuanto más estrecho es el núcleo, la dispersión es menor. Por lo tanto, el haz de luz se transmite en forma fundamental y es mayor la velocidad. Claro, tiene sentido. Perfecto, vale, gracias. Pues bueno, Vamos a un poco un resumen de la longitud de onda y todo esto, ¿vale? Bien, cuando se transmite, por ejemplo, puede transmitir, estos son las microondas. En las microondas se transmite a través de medios de transmisión no guiados, es decir, no hay cable por medio. Las microondas son un tipo de radiación electromagnética cuya frecuencia va en un espectro muy amplio, desde los 300 MHz a los 300 GHz, incluyendo todas las bandas UHF a EHF, y es el medio de transmisión que utiliza la Wi-Fi, que utiliza la telefonía, el 4G, el 5G, el 3G, que utiliza, ¿de acuerdo? Chocho. Que utiliza la propia radio. La propia radio, todo va por microondas. ¿Entendido? Es un concepto general. ¿Vale? Las microondas son muy utilizadas para las redes inalámbricas, para enlaces de comunicación punto a punto, para la transmisión a través de satélites. Los satélites también transmiten con su estación terrena a través de microondas. ¿Vale? Para el radar también, etc. ¿Vale? Esto lo leéis, no es importante, pues es la forma en la que se establecen redes punto a punto o redes multipunto a punto, por así decirlo, y pues, son sistemas que se utilizan, por ejemplo, cuando no se puede utilizar cableado por las características geográficas que tiene una determinada ubicación, pues lo que se hace es utilizar conexión o la creación de redes a través de microondas. ¿Vale? Bien. Y después tenemos los infrarrojos. ¿Veis? Estas son las microwaves que van aquí y los infrarrojos están por debajo. Están por debajo de las microondas en cuanto a longitud de onda. Los infrarrojos son una forma de radiación electromagnética con una longitud de onda mayores de la luz visible, están por encima de la luz visible, ¿vale? Si veis, de hecho, la luz visible es esta de aquí,
Estas son las frecuencias de la luz visible, las que vemos nosotros, las que ven nuestros ojos, y fijaros que la última es el color rojo. Por encima están los infrarrojos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Por eso se llaman infrarrojos. Bueno, por encima, bueno, por debajo, vamos. Los infrarrojos son útiles para también poder transmitir información, pero por las características de longitud de onda y de frecuencia no pueden atravesar paredes, como sí que pueden hacer las microondas. Las microondas, la wifi, puede atravesar paredes. Los infrarrojos, que están en otro rango del espectro, no atraviesan paredes. Los infrarrojos se utilizan, por ejemplo, para los mandos a distancia, o también para algunos sistemas de IoT, también se podrían utilizar por ejemplo, para sistemas cerca de otro dispositivo. Antiguamente había reactores con infrarrojos, ¿vale? No sé si siguen existiendo. Pero bueno, esos son medios de transmisión no guiados, porque el tema habla de medios de transmisión guiados y no guiados, ¿eh? Por eso está aquí esto. Topologías de la red. De una red. Venga, vamos a otra parte del tema. Topología de una red. Las redes, cuando la red, que no es más que una unión de varios puntos, de varios nodos, en un sistema de telecomunicaciones, tiene una topología física y una topología lógica. La topología física es fundamentalmente cómo están conectados los elementos, los nodos entre sí, cómo se tiran los cables. Y la topología lógica es cómo, a pesar de esa tirada de cables, al final se hablan entre ellos. ¿De acuerdo? O sea, por tanto, podemos tener una topología, por ejemplo, una topología física en malla, pero después tenemos una lógica en estrella. ¿Vale? ¿De acuerdo? Estas son todas las topologías que puede tener una red. La topología en estrella es una de las más utilizadas. Y existe un nodo central al que se conectan todos los nodos de la red. ¿Cuál es el problema? Que si se cae este nodo central, se cae la red. ¿De acuerdo? Esta es la topología que se utiliza en el cableado estructurado. Ahora veremos. Bien. La topología en bus es esta de aquí. Todas las estaciones están conectadas a un cable. ¿Problema? Pues aquí el problema fundamental es que cuando existe una avería dentro del cable, es complicado saber el lugar o el punto en el que se ha producido esa avería. ¿Vale? Topología en anillo. Aquí la tenéis. O doble anillo. En el anillo, todas las estaciones están conectadas una a continuación de otra. ¿Cuál es el problema? Pues que si perdemos un enlace del anillo, pues no podemos llegar a determinados nodos. Por ejemplo, si perdiéramos este de aquí, este nodo no podría llegar a este, porque en un anillo solo hay una dirección. Si queremos dos direcciones, tenemos que tener un doble anillo, uno que va en una dirección y otro que va en otra. Aquí sí que no pasa nada si se pierde, por ejemplo, un enlace, ¿vale? Porque si no, cogemos la otra dirección. ¿Ok? Por eso, el anillo solo transmite la información en un solo sentido. La topología en malla es esta de aquí. Es una topología también llamada engrazo o en red, donde cada estación se conecta al resto de estaciones. ¿Vale? Puede ser una full mesh, también se conoce como topología en mesh. Mesh. Puede ser full mesh, es decir, todas con todas, o mesh, es decir, no todas con todas, pero más o menos parcialmente mallado. El problema es, ¿cuál es el problema? Pues que hay que implementar un montón de enlaces, es decir, tenemos que conectar todas con todas, lo cual pues, es un gasto en cuanto a medio de transmisión. Después tenemos la topología en árbol, esta de aquí, o jerárquica. Existe un nodo raíz, y a ella se van conectando los nodos hijo. Y finalmente tenemos topologías mixtas, donde podemos mezclar todas las anteriores. ¿Ok? ¿Entendido?
Vale. Cable estructurado. Pregunta de test. ¿También? Bien, el cableado estructurado es un sistema de normalización del cableado para edificios, fundamentalmente. Y lo que ofrece es una jerarquía de cableado donde las distintas plantas se van conectando a un elemento central y en cada planta pues los terminales se conectan a una roseta, de ahí de esa roseta a un armario de planta, etc. Este es el cableado estructurado. Está estandarizado en la ISO 1801, ¿vale? Y en el estándar TIA 568. Determina las especificaciones de los cables dentro de un sistema de cableado y la normativa de interferencia electromagnética, esa es la ISO 19201, y el estándar 568 normaliza los elementos que componen un sistema de cableado genérico en un entorno multiproveedor y multiservicio. ¿Para qué están estos estándares? Pues hombre, pues para que podamos utilizar distintos proveedores, por ejemplo, y no estemos obligados a que el cableado sea de un único fabricante, sino que haya una estandarización y podamos poner, por ejemplo, pues oye, mira, una roseta de no sé quién, el cable es de no sé tal, de tal, ¿vale? Pero cumpliendo las especificaciones generales, podamos tener una red multiproveedor y multiservicio, lo cual quiere decir que no solamente se presta datos, sino que se puede prestar voz y se pueden prestar otro tipo de servicios, ¿vale? La jerarquía de cables es la siguiente, y esto es lo que preguntan en el test. Tenemos primero el subsistema de campus, del cual he hablado antes. Es el número 2. El subsistema de campus es el backbone que interconecta edificios en un entorno local dentro de un ámbito de campus universitario. Lo de campus universitario no quiere decir que está en la universidad, es una forma de hablar, ¿vale? ¿De acuerdo? En este tipo de cables se utiliza fibra óptica. ¿De acuerdo? Sobre la que, bueno, dado que pues, permite mayores distancias, pues es la fibra que es el sistema de medio de transmisión que se utiliza. Después tenemos el cableado troncal o el subsistema troncal o vertical. Este es el cableado que interconecta cada una de las plantas del edificio con un cuadro de mandos de distribución central, ¿de acuerdo? Que es este, ¿de acuerdo? Este de aquí. Cada una de las plantas, ¿veis? Está conectado con un cuadro de distribución centralizado. Por lo tanto, esto es un sistema en anillo. Perdón, en anillo, en estrella. En estrella. Una configuración en estrella. Pero no quiere decir que todas sean así, ¿no? No, que esta del dibujo es estrella, pero... No, efectivamente, no, porque aquí hay otra fórmula. Son estrellas, sí. Puede haber un anillo, puede ser anillo, pero lo normal es que sea estrella. Es decir, cada planta con el armario principal del edificio. Y después tenemos el subsistema horizontal, que es el que hay en cada planta. Partiendo del cuadro de distribución de cada planta, llega directamente a la roseta. ¿Vale? Es lo que es la roseta, ¿no? Es interconexión. Se conecta ya ahí. O sea, pero en cada planta sí que podría haber un propia tipología, ¿no? Igual en la planta 1 son estrella también. También son estrella, vale. En el cableado horizontal, el sistema horizontal, lo normal es, o se puede utilizar par de cobre. Aquí, cobre. ¿Vale? Las distancias están estandarizadas. Esto quiere decir que, por ejemplo, entre la roseta y el armario
solo puede haber 90 metros. Y entre la roseta y el equipo solo puede haber 3 metros. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para preservar las características de rendimiento de todo el cableado estructural. Por lo tanto, todas esas distancias están delimitadas a través de los estándares. ¿Vale? Vale. Alex, una pregunta, soy Amalia. Sí. Cuando se dice que un cableado no es estructurado, entonces simplemente que no tiene esta jerarquía. Claro, no guarda esta jerarquía, correcto. No guarda esta estandarización. Ok, Pero pero no es el aparte... ISO 11800. Perdón. ¿Sí? Sí. No. Dime. Decía, sí, o sea, cuando un cableado no se estructura, vale, no sigue esta jerarquía, pero tú en un edificio puedes tener un cableado que no se estructura. No tienes ningún Pues sentido. no debería haber. Todos los edificios deben cumplir con la normativa y con la normativa. Además, hay códigos de construcción y tal, que ya se definen y tal. Todos deben seguir la estandarización. Vale, ok. Vale, perfecto, gracias. Bien, y terminamos el tema con esto. Y bueno, voy a pasar muy rápido porque esta parte lo quitaron el año pasado. Por lo tanto, yo pongo aquí leer, pero bueno, estaría bien que le echarais un ojo porque al final es una fórmula más de medio de transmisión. Cuando, por ejemplo, tenemos que llegar a una zona pues que no podemos llegar con otros medios, por las características geográficas, o bien por la zona, por las características del propio país en el que se está desplegando la red, pues utilizan sistemas de transmisión por satélite. ¿Cuándo ha salido alguna vez esto? Pues, por ejemplo, para embajadas, tú imaginaos que tenemos una embajada que está en Libia, donde no hay una infraestructura de red desarrollada. Pues estamos en el primer mundo, pero es que hay otros sitios, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos que acudir a otros sistemas de transmisión, ¿vale? Y en este caso, pues, se puede utilizar sistema de transmisión por satélite. Al final, un satélite no es más que un repetidor. Un satélite es una cosa que está en el espacio, ¿vale? Que repite la señal que se envía desde la Tierra. Lo que pasa es que permite abarcar mayor distancia. Por eso se utiliza, por ejemplo, cuando no hay una cobertura de otra forma. Es decir, los teléfonos, cuando tú estás en alta mar, no existe una torre de transmisión que llegue a alta mar. Utiliza el satélite. ¿Vale? Eso lo que hace es la onda, la microonda va al satélite, el satélite recibe la microonda del emisor y lo que hace es repetirla otra vez hacia la Tierra, ¿de acuerdo? Hacia el receptor. ¿Por qué está tan alto? ¿Para qué? Pues para que tenga un mayor ángulo de visión, ¿vale? Se puede ver el gráfico. Cuanto más alto, evidentemente, pues tiene más ángulo. Y tiene... Sí, pero seguro que también necesitan más potencia, ¿no? Para emitir. Efectivamente. Todo tiene sus características. Bueno, yo creo que lo entendéis. Si no entendéis, me decís, ¿vale? No lo voy a dibujar porque además es que... Bien. Trabajan en la frecuencia del gigahercio y está formado por las estaciones terrestres, que son básicamente las antenas parabólicas, y el satélite. El satélite que tiene también una antena parabólica orientada hacia la zona de cobertura a la que da servicio, paneles solares pues para la energía y un sistema transpondedor o transponder que lo que hace es
amplificar la señal, regenerarla, limpiarla, etcétera, para volverla a transmitir. La señal puede llegar un poco alterada, puede llegar más débil, etcétera. Lo que hace es cogerla, volverla a fabricar y volverla a enviar, ¿vale? ¿Cuál es el problema del sistema satelital? La latencia. Es decir, ahí, pues hasta que llega la señal al satélite y el satélite vuelve hacia abajo, pues ahí pues, hay una distancia que provoca que haya un retardo en la comunicación, ¿vale? Y después tenemos el fenómeno del Hanover, no el fenómeno, sino el concepto del Hanover, que también ocurre en las redes móviles, cuando lo veamos. El Hanover no es más que el traspaso de un satélite hacia otro, es decir, cuando un satélite, hemos pasado de la zona de cobertura de un satélite a otro, ¿vale? Ese es el Hanover. ¿Entendido? Entendido. Pasa lo mismo, hay Hanover también en comunicaciones móviles, que es cuando se pasa, la estación móvil pasa de una estación terrena hacia otra. Entonces ahí, ahora está muy bien, está hecho. De hecho, lo que hace es como una especie, como que lanza dos alas, como si fuera un Spiderman. Antes de desconectarse de una, ya está conectando con la otra, ¿vale? Eso lo veremos cuando veamos comunicaciones móviles. Pero aún así yo creo que a veces cuando vas con el coche, ¿no? Alguna vez sí que puede ser Sí, hay cortes, aunque sea unos sí. segundillos, muy poco, ¿no? Pero... Bueno, los tipos de sistemas, y esto lo han preguntado mucho y hasta la saciedad, según los tipos de sistemas son satélite en función de la órbita del satélite, son tres: GEO, MEO y LEO. Los GEO son los satélites geoestacionarios, están a 35.000 kilómetros de altura y esta distancia tiene una característica muy importante y es que el satélite gira a la misma velocidad que la Tierra. Por lo tanto, el satélite está fijo conforme va girando, siempre está en el mismo punto, ¿de acuerdo? No va a mayor velocidad que la Tierra, va exactamente a la misma, ¿de acuerdo? Tiene el mismo velocidad de giro. Después tenemos los MEO, que están a 10.000 kilómetros y por lo tanto la velocidad de gira es mayor. Y los LEO, pues que están a 1500 y hasta 250 de 1500 y que la velocidad de giro es aún mayor todavía. Lanzar un satélite a GEO cuesta más que lanzar un satélite a menor distancia, evidentemente, ¿vale? Bien, y después tenemos VSAT y MSAT, que no es más que son sistemas terminales, son los sistemas terminales terrenos. Las siglas son de Small Aperture Terminal, y uno quiere decir que es la M es de móvil y el otro es fijo, simplemente. VSAT es fijo, MSAT es móvil. Son antenas parabólicas fijas, VSAT, antenas parabólicas móviles, MSAT, no tiene más. Y después los tipos de antena parabólica, ya con esto termino este tema. Los tipos de antena parabólica son, pues básicamente estos cuatro, y se diferencian según la superficie reflectora. Esta es la superficie reflectora, ¿de acuerdo? Y esto es donde recibe la señal, la microonda, y después de aquí pues se transforma en eléctrico y ya está, ¿vale? ¿Por qué tiene esta forma cóncava? Porque esta forma cóncava hace que todas las microwaves que entran se concentren en un punto, en un único punto. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Bien. Según el foco, pues existen varios tipos. Este es el de foco centrado, pero el problema que tiene el foco centrado es que el foco hace sombra, ¿vale? Estamos perdiendo pues esta parte. Tenemos el foco desplazado, aquí no hay sombra, veis que no hay sombra, y directamente, pues bueno, pues son más eficientes, porque esta limitador no hace sombra. Y después tenemos las Cassegrain, esta y esta, ¿vale? Donde el foco está dentro y tenemos otra o una segunda estructura reflectora, ¿lo veis aquí? La diferencia entre la Cassegrain, esta de aquí, y la Gregorian, es que una es convexa, es decir, así, y otra es cóncava, es decir, así. Es la única diferencia. Y aquí también, como veis, se aprovecha mejor, y no hay sombras, se aprovecha mejor toda la superficie
de la antena parabólica. Bueno, pues yo hago una lección de telecomunicaciones, ¿no? Ya te digo. Y Esto dice que entonces que lo han quitado. esto lo han quitado, eso lo No han te quitado. dices nada. ¿Eh? Esa te dice nada. Yo, mira, yo por si Pero acaso, cuando dices lo han quitado te refieres a que no es, o sea, no está, para siempre. no solo está, no está explícitamente en el temario. Ah, vale, vale. No está, antes estaba explícitamente, ya no está explícitamente. Pero no quiere decir que igual el año que viene vuelva a salir, ¿no? ¿A eso te refieres? Bueno, no quiere decir tampoco que estén de forma implícita en algunos de los temas y te lo van a preguntar. Vale. ¿De acuerdo? Pero yo me ceñiría nada más simplemente a esto. Aquí. A los tipos, al geomeo y ya está. No creo que os pregunten. Que es lo que más han preguntado habitualmente, ¿no? Si estás en algo, ¿vale? Porque esto no creo que lo pregunten. Se lo preguntan en algunas de estas, pero no. ¿Vale? Bueno, pues tema terminado. Ya está. Así, tan fácil como eso. Voy a pasar. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, voy a empezar un poquito el siguiente tema. 10 minutos, ¿vale? Para aprovechar un poco. Bueno, tenemos. O si no hacemos el examen ya, estoy pensando, no sé si haremos el examen ya, y sí con la segunda. Bueno, vamos a hacer mejor. Vamos a hacer el examen ya. Hacemos el examen del tema de programación. Os lo paso por aquí a vosotros. Y después del descanso seguimos, intentamos terminar el tema de transparencia. O avanzarlo todo lo que podamos. ¿Lo hacemos ahora antes del descanso, el test? Sí, lo hacemos antes del descanso, porque son 20 preguntas. Vale. Y os voy a dejar 15 minutos, ¿vale? Para hacerlo. Vale. A ver, vamos a ver. Será mío, ¿no? Te saco las cosas. Vale, pues ahí tenéis el